Bueno, ¿dónde estabais metidos? Que llevaba un tiempo buscando si no aparecíais. No nos Esto no puede llamabas. ser, ¿eh? No nos llamabas, ¿eh? Si nos hubieses llamado, sabes que nosotros estamos aquí a la orden. ¿O no, Carlos? ¿Cuántos meses nos tienes en el paro? ¿Por no pagar? Es que está la cosa muy mal. Ya sabes que los autónomos andan pelados. No puede ser. Tenemos que comer, macho. Es que nos tenemos abandonados. Por lo Ya. menos mandan los limones de casa, yo que sé, algo, pero es que así. Pero bueno, Pero Pues nada, cuando hoy hay- tenemos una entrevista que yo creo que va a ser muy interesante y va a gustar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, yo también, porque conozco a esta persona y conozco su trayectoria, he leído su libro y de verdad, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, ¿eh? Porque es espectacular. O sea, te deja con ganas de más y aparte son vivencias reales hay momentos que son duros y merece la pena leer el libro, ¿eh? Os lo recomiendo. No cuentes más, Alicia, no cuentes más, que nos lo va a Si no, contar no lo vais a- Francisco. Lo- Silencio. eso, Francisco nos dirá. No digas más, no digas más. Sácalo, vamos a empezar. Vamos a por él. Vamos a por él, venga. Hola otra vez, otro programa más y volvemos con cosas muy interesantes. Siempre digo que son muy interesantes, pero es que realmente lo son. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Hermida Bouzas. Y diréis, ¿quién es Francisco Hermida Bouzas? Ahora mismo os lo vamos a contar. Francisco Hermida Bouzas nació en Pontevedra en el año 60. En septiembre del 76 ingresó en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. En diciembre del 78 terminó su formación como guardia civil, siendo destinado a la comandancia de Guipúzcoa, donde permaneció hasta 1999. En octubre del 79 es seleccionado para formar los GAR, Grupo Antiterrorista Rural. Tras su finalización fue destinado de nuevo a San Sebastián. En esta comandancia prestó servicio en los servicios de información de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo durante 18 años. Desde el año 2001 presta sus servicios en la comandancia de Melilla. Tiene una gran experiencia internacional. Por ejemplo, participó durante un año en los procesos de paz de Mozambique y 5 años más tarde fue seleccionado para la formación de los cuadros de la nueva policía de Mozambique, Policía de la República de Mozambique. Designado como oficial de enlace en los países de Guinea-Bissau y Cabo Verde durante los años 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019, en misiones contra la inmigración irregular y otros tráficos. Tiene reconocimientos como 2 cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, la Cruz de Plata del mérito de la Guardia Civil, 6 cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, 2 cruces al mérito policial, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz de San Hermenegildo, Placa de San Hermenegildo, 2 cruces al mérito militar, Medalla al mérito de Protección Civil, Medalla al mérito de profesional de la Policía Local de Melilla y 2 medallas de Naciones Unidas. Casi nada. Bienvenido y nos quitamos el sombrero, Francisco. Bueno, bien hallado y gracias a vosotros por invitarme a esta sesión. Y bueno, toda esa segunda parte que acabas de nombrar tiene poco de meritorio, ¿vale? No, es toda una carrera profesional, toda una vida dedicada a la seguridad y además con misiones complicadas y difíciles que, vamos, seguro que esta entrevista va a ser interesantísima porque con tu experiencia, vamos, lo que nos puedes contar nos va a dejar con la boca abierta, estoy seguro. Bueno, esperemos tener un rato entretenido y agradable para todos los que nos esté viendo y escuchando. Pues vamos a ello, Francisco. Mira, para fijar un punto de referencia, vamos a hablar bueno, no lo he dicho, perdón. Vamos a hablar sobre su libro Llueve en Inchaurrondo, que ha sacado últimamente y que es muy interesante. Y para fijar un punto de referencia, el eje del libro es el acuartelamiento de Inchaurrondo. ¿Qué significó Inchaurrondo en la lucha antiterrorista? Bueno, Inchaurrondo empezaré diciendo, para el que no conozca bien aquella zona, que Inchaurrondo es un barrio de San Sebastián que se encuentra a unos 3 kilómetros al este del ayuntamiento donostiarra. Y en ese barrio hoy pues, pueden vivir entre 3 y 5.000 personas. Y en ese barrio se encuentra la actual comandancia de la Guardia Civil. Allí era conocido como el acuartelamiento de Inchaurrondo, aunque Inchaurrondo es algo más que el cuartel. ¿Y qué significó? Pues yo creo que fue el epicentro de la lucha del Estado contra el terrorismo de ETA en los años más difíciles de
de la vida allí por culpa del terrorismo. En los años 80, del 80-90, pues funcionaba como el centro logístico y de inteligencia para la lucha antiterrorista. Desde aquel acuartelamiento, pues se iniciaron infinidad de operaciones que dieron como resultado la desarticulación de infinidad de comandos activos y la detención de cientos de terroristas de la banda terrorista ETA y de otros grupos terroristas que operaban en aquellas fechas. Interesante. Este libro que has escrito, entiendo que cuenta tus experiencias en Inchaurrondo. ¿Tú crees que las historias de este acuartelamiento han sido bien contadas? ¿Qué te ha movido a escribir este libro? Bueno, en cuanto a si las historias que alguien se ha inventado sobre el acuartelamiento de Inchaurrondo han sido bien contadas, yo creo que sí, siempre han sido bien contadas. Puede suceder que no hayan sido bien interpretadas por algunos de los sectores de la sociedad vasca. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que me ha llevado a escribir este libro, pues queda medianamente claro en un capítulo que dedico en la propia novela. Le vamos a llamar novela porque es lo que es. Y no es otra que en el inicio, después de tanto tiempo, quería rendir un homenaje a una persona que colaboró mucho con la Guardia Civil en la desarticulación de la cúpula de ETA en 92, y como era una persona anónima, no se le pudo agradecer todo lo que hizo de forma desinteresada por luchar contra el terrorismo. Y pasado un tiempo, pues se me antojaba escribir un libro y dedicárselo a esa persona que en el libro aparece como la dama. Todavía permanece en el anonimato porque así debe ser. Pero según iba avanzando el libro, aparecían muchas héroes, muchas heroínas a los que también cabía y eran merecedores de ese homenaje. Y así fue el final. Al final es un homenaje a todos los que lucharon contra el terrorismo en Euskadi. Pues es importante hacerle muchos homenajes a esta gente porque el servicio que se prestó, y por desgracia últimamente parece un poco olvidado, nunca será bien pagado, nunca se agradecerá lo suficiente. Otra pregunta sobre el libro. La misión más destacada que se llevó a cabo fue el desmantelamiento de la cúpula de la banda terrorista, que fue detenida en un chalet de Vidar, en Francia. ¿Qué significa para la lucha antiterrorista la caída de la cúpula etarra de Vidar? 29 de marzo del año 92, ya hace 33 años. Se plantea la policía francesa una operación en el chalet de Chanchagorría, pero se hace en otro distinto en el caserío de Silocan. Es una apuesta operativa complicada. Los franceses colaboraron, pero no habían preparado un asalto. La detención 1, Fiti, sale corriendo disimulando ser policía. Los franceses salen del chalet y no se enteran de que seguían dentro Paquito y Chelis. Un poco de desastre el tema, ¿no? Bueno, nosotros teníamos claro que todas nuestras actuaciones en Francia, la parte más visible y las detenciones deberían siempre llevarse a cabo por las propias fuerzas de seguridad francesas. Principalmente por tres motivos, ¿no? Por soberanía, por legalidad y por seguridad. En aquel entonces nosotros no trabajábamos, no había una cooperación plena, ni mucho menos con la policía francesa. Trabajábamos un poco de forma clandestina, buscando información. Teníamos algunos contactos policiales y la información fluía más bien por esos contactos personales que por una relación institucional. Nosotros le dábamos la información según convenía, en este caso, a la Guardia Civil, al Estado español, en esta lucha contra el terrorismo.
Y en aquel día, pues no teníamos muy claro hasta momentos antes en qué caserío se iban a reunir, aunque ellos estaban alertados. Le habíamos dicho que teníamos un confidente que nos iban a anunciar dónde se iban a reunir estos dirigentes de ETA, ¿no? Bueno, no hubo descoordinación, sino que estos caseríos estaban distantes uno de otro y no teníamos la certeza de que fueran a concurrir todos en el mismo momento en ese caserío. Pero al final fue un éxito y ahí estábamos colaborando con la policía francesa para detener a los máximos dirigentes de la organización terrorista en ese momento. Más preguntas. Los protagonistas del libro son los guardias civiles y sus familias. Es de destacar, como dijiste, la dama. Un personaje que se ve como entrañable, que parece que colaboró espontánea y desinteresadamente. La llamada de Freire a la dama cuando le dice ella, ya has cumplido la promesa que le hiciste a Couchot, fue quizás un momento más íntimo de todo el relato. ¿Qué fue de ella después de todo aquello? ¿Puedes contarlo? Bueno, efectivamente, esa llamada cuando se concluyó esa operación era obligada, ¿no? Fue lo primero que hice, llamarla y decir que se había cumplido su promesa de venganza, como así me lo tenía dicho, y fue un momento pues muy emotivo por ambas partes. Y bueno, pues la describo en la novela, ¿no? Era una persona, no había conocido yo una persona tan hábil, tan despierta, tan resolutiva, creativa y audaz como esta persona, una auténtica espía que era capaz de proporcionar la mejor información en el menor tiempo posible. En la actualidad, pues bueno, pues una persona muy feliz, tiene una vida muy feliz, muy entretenida y es todo lo que puedo decir de ella. Desde luego tuvo que ser un tratamiento con una persona muy interesante. Recuerdo un poco a estas novelas que se cuentan de aventuras y de espionaje y todo esto, ¿no? Tiene una pinta muy interesante. Dices también en el libro que la detención de los dirigentes de ETA en Francia es un ejemplo de que los guardias civiles no les guiaba el protagonismo, sino la profesionalidad. Pero no me negarás que algo de frustración se debió sentir. Bueno, como decía antes, lo teníamos claro que todas las acciones visibles tenían que hacerse por parte de las fuerzas de seguridad francesas. Aunque la inteligencia y el impulso operativo viniese por parte de la Guardia Civil, no teníamos nunca dudas que ese protagonismo, esa parte visible tenía que ser por parte de ellos. Como he dicho antes, por propia soberanía, por legalidad y por seguridad tenían que hacer ellos. Nosotros no podíamos detener en Francia, ni mucho menos. Nosotros, cuando digo nosotros, digo todos los que operábamos allí, lo que nos interesaba era detener el mayor número de terroristas y si eran dirigentes mucho mejor. Eso suponía que al cabo del año pues tuviésemos menos atentados, menos muertes en España y también entre ellos pues nuestros compañeros, ¿no? Yo no te voy a hacer más preguntas, que ya te he acribillado bastante, pero tengo aquí a Alicia, que está deseosa. Alicia, todo tuyo. Hola Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia, buenas tardes. Hola. Bueno, yo tengo que decir que aparte tengo una relación de amistad contigo, que conozco muy bien tu trayectoria y el mérito que tienes en toda tu vida laboral y también como persona que, bueno, ¿qué voy a decir? Que estamos encantados de tenerte aquí esta tarde. Gracias y me encuentro muy a gusto y gracias por estar ahí también. Muy bien. Mira, yo te voy a preguntar, mira, en tu libro, que lo he leído y la verdad nos has dejado con ganas de más.
Hay ejemplos de intimidad, de la humanidad de tus compañeros, el agotamiento mental de la mujer de Santos, la relación de Freire con sus padres en Cambados, etcétera, etcétera. Luego la gestión de Galindo, que nosotros conocemos a Galindo, a ver, mejor que vosotros, nadie lo puede conocer. La gestión de Galindo para conseguir un tratamiento para el hijo de Sebas, que no le daba el ISFAS. Dime, ¿podrías hacer un perfil del hombre? ¿Cómo era Galindo en aquellos tiempos, primero como comandante y luego como coronel? Bueno, el comandante primero, teniente coronel y coronel Galindo, pues fue mi jefe durante el tiempo que estuve allí. Y puedo decir que era una persona muy controvertida, precisamente por su papel en la lucha contra el terrorismo. Era una persona muy incómoda para el mundo separatista y para el nacionalismo vasco. Era muy incómodo. Pero para definirlo, destacaría 3 cosas de él, ¿no? La primera de ellas, su compromiso con la seguridad del Estado. Fue un hombre muy comprometido en la lucha contra el terrorismo en los tiempos más difíciles en el País Vasco. La segunda característica que elijo para definirlo sería su eficiencia operativa. Este hombre conocía perfectamente el terreno que pisaba, las redes de ETA, la capacidad que tenía para operar, y fue muy reconocida esa eficiencia en la lucha contra el terrorismo. Y la tercera de ellas, no menos importante, era su fidelidad institucional. Fue un hombre totalmente leal al gobierno y a las demás instituciones del Estado. Fue un líder indiscutible y me atrevería a decir injustamente tratado. Y creo que, aunque sea a título póstumo, esa injusticia cometida por él algún día debería tener reparo. Ese era mi concepto, el concepto que tengo de este gran guardia civil. Fantástico. Lo conociste muy de cerca y entiendo que nos relatas lo vivido con él y las experiencias que has tenido con él. Mira, el libro termina con reflexiones un tanto amargas, que se pueden compartir, sin duda. Yo no creo que nadie haya dado su vida por nada en todo este mundo de la lucha antiterrorista. Al fin y al cabo, se derrotó a ETA y los sacrificios no han sido en vano. ¿Crees que se ha maltratado la memoria de todos estos policías y guardias civiles y sus familias? Bueno, no diría maltratado. Lo que ocurre es que pasaban al olvido casi de inmediato. Hay que tener en cuenta que estas familias que vivían allí, estos guardias civiles, cuando me estoy refiriendo a guardias civiles, porque hablo en primera persona, guardias civiles, me estoy refiriendo a todos aquellos que compartíamos profesión, distísimos del color que fuese, ¿no? Policías, chanel, guardias civiles, pues teníamos que realizar nuestro trabajo soportando la presión del terrorismo y el aislamiento social, y desarrollábamos esa vida en unas condiciones durísimas para evitar ser asesinados. Tranquilo, Frank. Los recuerdos te afloran y es normal el sentimiento. Sí, yo pido disculpas porque No te preocupes. Tranquilo porque... ante preguntas así es muy difícil que a uno no le vengan imágenes que no quisiera recordar y la emoción le juegue una mala pasada, ¿no? Sí. Pero muchos de esos compañeros entregaron su vida, otros su salud física, otros su bienestar física y psicológica. Venga, Por tranquilo. defender los derechos de los ciudadanos. Tranquilo, Frank, no te preocupes. Vamos a cambiar la pregunta para que
te tranquilices. Entendemos perfectamente el sentimiento. Bueno, yo estuve en el País Vasco también una temporada y conozco los sentimientos Bueno, que hay pero dentro. terminaré la respuesta porque efectivamente uno tiene igual la posibilidad de reponerse más o menos pronto. Y te decía que toda esta contribución de todos estos profesionales, eh, pues para contribuir a la estabilidad democrática, a tu pregunta, pues creo que no ha sido, igual no ha sido suficientemente valorada y reconocida a día de hoy. Bueno, pues todos pensamos lo mismo. No ha sido reconocido. Además, ya tenemos ahí a las víctimas del terrorismo que no se sienten amparadas. Es verdad. Mira, toda esta larga y amarga historia de terror dejó muchas víctimas. ¿Crees que se le ha dado el reconocimiento merecido? Bueno, últimamente creo que sí, pero estuvieron olvidadas durante mucho tiempo. Las víctimas del terrorismo, bueno, pues aparte de ser víctimas, son héroes porque muchos murieron por nada y para nada. Y es la única referencia social que queda de toda esa barbarie. Y quede claro para que se me entienda bien a qué víctimas me refiero, porque yo defino víctimas como aquella persona que ha recibido un daño injusto, injustamente. No considero víctima, a esa la considero una víctima del terrorismo, pero no considero víctima del terrorismo, lo digo por lo que no se te interprete mal lo que yo pueda decir. No considero víctima del terrorismo, por ejemplo, a aquella persona que va a causar daño y lo sufre él. Por ejemplo, quien va a poner un artefacto explosivo debajo del coche de un policía y le revienta a él y se muere. Es una víctima, pero es una víctima de su maldad y de su ineptitud. Dicho esto, todas las demás víctimas por cualquier causa del terrorismo, pues todas son iguales. Lo único que cambia, pues, es el nombre del verdugo, ¿no? Y estas víctimas han contribuido a la estabilidad y a finalizar, a acabar con el terrorismo de una forma que nunca se le ha reconocido, porque ellas, todas esas iniciativas judiciales, políticas y éticas que se emplearon para acabar, para fomentar las leyes que más daño hicieron al terrorismo, fueron siempre iniciadas por ellas. Y lo hicieron siempre con un respeto absoluto a la Constitución, el armar leyes, y lo hicieron sin odio. Fíjate que me atrevería a decir que si muchas personas de las que han matado se arrepintiesen, muchas víctimas lo entenderían para que eso se hubiese acabado antes. Por tanto, creo que no, no, no se le reconoció desde el primer momento a las víctimas ni se le dio el valor y el reconocimiento que tenía que haberse dado. Últimamente ya hay más conciencia de eso, pero en todos los primeros años, y máximo en el País Vasco, donde las víctimas parecía que estorbaban y se le daba más, bueno, más visibilidad a los victimarios que a las víctimas. Sí, es cierto. Y para terminar, te voy a hacer una última pregunta. ¿Puedes contarnos el episodio de Aya y el director de Política Interior? ¿Realmente ocurrió así? Bueno, no voy a contar mucho de eso porque le dedico un capítulo y quien no haya leído el libro lo pueda disfrutar. Pero sucede tal y cual como lo relato en el libro. Considero que 37 años después merecía ponerse en solfa, porque a día de hoy estamos viendo algunos abusos de poder que alguno, cuando lea el libro, puede pensar, esto ya ocurría en aquel tiempo. Pues mira, Francisco Javier Aya Zulaika era el responsable de falsificación de ETA militar y
tenía un alias, como le llamamos, lo utilizamos, estamos aquí entre compañeros, alias Trepa. Y en el año 72, pues ingresó en prisión en Asturias, también ya por temas terroristas. Había quemado una librería, la librería Cervantes en Galdácano, por no pagar impuestos revolucionarios, precisamente. Bueno, pues allí en la prisión se coincidió con su compañero de celda, que era Juan de Francisco, era un militante de la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores. En aquel tiempo del régimen anterior, pues eso estaba prohibido y él militaba en esa organización. Y debieron, bueno, establecer buena amistad. Ambos, en el año 77, se benefician de la amnistía y eligen caminos diferentes. Ayotzinapa continúa integrado en la organización terrorista y Juan de Francisco, su compañero de celda, pues se afilia y se integra en el Partido Socialista Obrero Español más tarde. Y en el año 96, perdón, en el año 86, Ayotzinapa es entregado tras establecerse una cooperación ya con Francia, que entregaría a España a aquellos españoles refugiados, entre comillas refugiados, que estuviesen reclamados por España por delitos de sangre. Pues Francia accedió a entregarlos a España. Uno de ellos fue Ayotzinapa, y nos lo entregó allí en la frontera de Irún. Y fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Madrid, tu diligencias, y se ha entregado a la Audiencia Nacional. Y estando allí, pues vino a verle esa persona que había coincidido con él en la cárcel, Juan de Francisco, que por aquel entonces, desde el 84, era el director general de Política Interior en España. Y a pesar de que el detenido estaba incomunicado bajo una ley 11/80, mal llamada o bien llamada ley antiterrorista, estaba incomunicado y se exigió que se entrevistase con él y comieron juntos allí en el calabozo. Lo demás lo cuento allí en el libro, pero sí ocurrió tal como se cuenta. Fantástico. A mí me ha gustado mucho el libro, la verdad, lo recomiendo para todos aquellos que no lo han leído y que tengan ocasión, se van a quedar con ganas de más. Ahora te voy a pasar con otro compañero, con Carlos, que te quiere hacer también unas preguntas, Francisco. Adelante, Carlos. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, Carlos, encantado de estar aquí. Estoy escuchando y la verdad es que me siento muy orgulloso de poder charlar con vosotros, contigo. Para mí sois héroes, es lo que te puedo decir. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que en el libro se dejan entrever algunas de las limitaciones que tuvisteis en la lucha antiterrorista de aquellos tiempos, claro. Por ejemplo, la vulnerabilidad, falta de colaboración con la policía francesa, falta de información y de redes que las canalizaban, a las que sumar los servicios de información no estaban aún suficientemente organizados por darse un tránsito político. ¿Tú crees, en qué momento crees que estas limitaciones desaparecieron? Bueno, esas limitaciones desaparecieron. He de empezar diciendo que el terrorismo de ETA nos sorprende a todos. En ese concepto, la Guardia Civil y la policía, pero voy a hablar más de la Guardia Civil porque es lo que más conozco, no estaba preparada para enfrentarse a una guerra de guerrillas como era el terrorismo de ETA. La autoridad por aquellos tiempos, pues bueno, pues la daba un poquito la institución, el uniforme y demás, pero no teníamos gente preparada.
Bueno, rápidamente se da cuenta de eso en la Guardia Civil y crean unidades antiterroristas, tanto en la Guardia Civil como en la policía. Y, y a partir del año 82 empieza ya a invertirse un poco más de dinero en medios y formación del personal. Se establece lo que se llamó la Zona Especial Norte, el Plan CEN, que lo dotaron de un presupuesto para formar a todos los guardias civiles, dar mejor material. Ya se había creado una unidad antiterrorista como era el GAR. Y bueno, todo aquello eh, se puso a funcionar, se incrementaron mucho las plantillas también del Servicio de Información, se puso a funcionar y en el año 82-83 empezó ya a dar buenos resultados. A partir del año 84 ya no era lo que era hasta ese entonces. Y unido a eso, pues hubo también la colaboración con Francia, que por esas fechas ya empezaba a haber cierta parte de colaboración. Es decir, hasta entonces Francia consideraba a los refugiados, llamándoles refugiados, el término que ellos se autodenominaban, los consideraba como activistas políticos, no los consideraba como terroristas. Y es más, le daba el estatuto de refugiado político y otras ayudas. Campaban a sus anchas, para ellos era pues un feudo y se movían muy bien. A partir de ese entonces, pues fue equilibrándose ya un poquito la cosa y sin duda la colaboración francesa fue imprescindible para llegar a acabar con ETA. Entonces, ¿crees que el cambio de la política francesa contribuyó bastante para la desarticulación de ETA? Sí, y además a continuación, en el año 84-85 se articula ese, esa, ese procedimiento de urgencia de entrega que se hacía entre policías de ambos lados a francesas. Luego ya más adelante contribuyen otras cosas. En el 95 con el convenio Schengen, pues ya se establecieron los seguimientos en caliente entre los países miembros, a unos 10 kilómetros de cada país. Eso contribuyó mucho y luego ya últimamente en el 2005 con el acuerdo, el convenio PRUM, pues ya se fortaleció la cooperación fronteriza y esos seguimientos. O sea que sin duda alguna, también ellos se dieron cuenta pronto de que ETA no era lo que ellos pensaban, máxime cuando empezaron a actuar en Francia. Vale, ahora te quiero comentar, no sé si a lo mejor tiene que dar alguna exclusiva del tema de tu libro, tampoco quiero decir cosas, pero dices que la historia de tu libro la representan dos guardias civiles que se conocen en un funeral y de un compañero que fue asesinado por ETA. ¿Cómo reaccionó la sociedad y la Iglesia vasca? Pues mira, aquella sociedad era una sociedad con mucho miedo, y reaccionaba debido al adoctrinamiento muy negativo a todo aquello que representase al Estado, ¿vale? Ellos no querían relacionarse con los policías ni con los guardias civiles, no te dejaban integrar y, ¿cómo te diría? Todos los sectores de la sociedad vasca estaban lejos de lo que representábamos nosotros, empezando por la Iglesia, que estaba más cerca de los terroristas que de las propias víctimas. Nunca encontraron compasión por parte de la Iglesia vasca. Y la situación era muy complicada porque hasta para
llevar a cabo las honras fúnebres teníamos que recurrir la mayoría de las veces a algún padre castrense. Teníamos que celebrarlos casi en la clandestinidad. Traslado de féretros al amanecer o al anochecer para evitar altercados. Era muy difícil vivir en esas condiciones en el País Vasco. Y hasta que no se dieron cuenta que ETA fue lo peor que le ha ocurrido al Estado español y concretamente el País Vasco, y todavía tienen que darse cuenta que no lo tienen asimilado, que lo peor que ha dejado ETA allí ha sido el envenenamiento que existe todavía entre los propios vascos. Pues nada, te voy a hacer la última pregunta, que si no estaríamos hablando aquí horas y horas y horas, pero bueno, tengo que terminar ya. Y bueno, supongo que me vas a contestar, creo que me lo vas a contestar, lo que pienso yo. En esa época se vivía en libertad en el País Vasco. No, no se vivía en libertad, porque mira, era todo mentira. Era una mentira de los que todo el mundo participaba, unos por miedo y otros por falta de compromiso y, en fin. Las mismas personas que salían a la calle pidiendo libertad eran las mismas que salían gritando viva ETA, gora ETA, ETA mátalos. Y ETA era la que no dejaba vivir en libertad. Entonces, no se vivía en libertad. La libertad, saben ahora lo que están disfrutando desde que ETA ha dejado de matar. Nunca he visto un pueblo como el pueblo vasco en estas últimas veces que estaba allí que disfrute tanto de la libertad, pero no se vivía en libertad. Puedo decir que he asistido a, como muchos compañeros, a situaciones donde se plasmaba la falta de libertad que había. Me puedo contar que va ahí por el año 86 irrumpe una plataforma cívica con el nombre Basta Ya, con motivo de un asesinato, de un secuestro, y en una de las calles céntricas de San Sebastián, en la calle San Martín, frente a lo que era la sede de Herri Batasuna, se manifestaron con una consigna, llevaban las palmas de las manos pintadas de blanco y levantadas, y gritaban basta ya. Y la consigna, por primera vez, se decía en público, con un poco de coraje, que el terrorismo de ETA no representaba a la sociedad vasca. Bueno, pues tardaron media hora, 3/4 de hora en situarse frente a ellos, al otro lado de la calle, provenientes de la sede de Batasuna y de otros, pues otros 100 o 150 personas, todos simpatizantes de Batasuna, y le gritaban a todos estos ciudadanos que pedían la paz y que pedían que el terrorismo no lo representaba, les insultaban y les gritaban ETA mátalos. No daba crédito que podía estar asistiendo como unos vecinos contra otros, como unos vascos contra otros, unos pidiendo paz y otros pidiendo a ETA que les mate. Eso daba idea de lo que decía antes, el envenenamiento que todavía ha dejado el terrorismo entre los propios vascos. En libertad no se vivía, era toda fingida. Nadie se atrevía a hablar de política, de terrorismo en la calle, por miedo a que le señalen o que le sitúen de alguna manera. No existía libertad. Pues me dejas sin palabras. Y bueno, no sé, es que no sé más que comentarte. Bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado a compartir aquí estos minutos de conversa con vosotros. Pido disculpas porque me haya embargado la emoción en algún momento, pero somos humanos y a veces eso, yo cuando se trata de víctimas, por desgracia he tenido la mala suerte de vivir los últimos minutos, los últimos segundos de muchos compañeros vuestros y míos, y uno no puede evitar que eso le venga
a la mente cuando habla de estas cosas, pero reitero esas disculpas porque uno tiene que venir aquí ya emocionado y todas esas cosas. No, bueno, Francisco, es que la humanidad le ha faltado a otros, no a ti. pero eso demuestra la calidad humana. A ver, nos afloran sentimientos y salen. Entonces, la calidad humana sale también, ¿no? O sea, lo que has vivido te aflora el recuerdo y son cosas normales. O sea, que no te preocupes por eso. Bueno, entiendo que estoy entre amigos, entre Hombre, compañeros, y quien más y quien menos de todos vosotros habrá vivido situaciones también complicadas. Y bueno, pero dejando esa parte, me he encontrado muy a gusto y os agradezco mucho que estas cosas que han sucedido en nuestra historia reciente, pues se puedan conocer, no se olviden, y para que nadie se atreva a cambiar el relato de lo que ha sucedido. Las cosas han sucedido como han sucedido, creo que tenemos la obligación de contarlas como sucedieron, gusten o no. sí, señor. Una Claro cosa, que sí. durante la grabación hemos visto que te entregaban un premio. Cuéntanos un poquito del premio. Bueno, yo no soy escritor, soy un guardia civil y de los más corrientecillos, pero nunca podía imaginarme que este libro pudiera gustar tanto. Y bueno, pues en cuanto lo hemos presentado a nivel local allí en Melilla, pues hizo eco en algunos medios y bueno, ya me llamaron de alguna televisión para hacerle una entrevista y tras aquella entrevista en un medio de televisivo, pues la gente empezó a pedir esos libros a la editorial y bueno, pues fue tal lo que la gente iba gustando, porque me iban llegando críticas de los que las leían y demás, que durante el primer semestre del 2025 fue el libro más vendido de esa editorial. Y bueno, pues recientemente, como cada año, la editorial Círculo Rojo pues da unos premios al mejor libro, a 9 categorías, tanto de historia, de poesía, de investigación, y nos concedió el premio a la mejor novela de historia e investigación. Y la sorpresa nos la llevamos cuando después también en el mismo acto nos dieron el premio al mejor libro del año de esa editorial. Pues bueno, se habían interesado ya alguna productora para llevarlo a la gran pantalla, que habíamos firmado un contrato con una productora, y allí mismo pues la propia productora Lantia de la editorial se ha interesado y otra más que nos ha hecho ofertas para poder llevar a la gran pantalla. Bueno, veremos a ver si algún día se lleva, porque no es un tema que goce del apoyo institucional en estos momentos. Bueno, malo será. Hemos visto también muchas películas últimamente que hablan sobre este tema y es bueno que la gente conozca también el pasado, esos años tan duros vividos, porque hoy en día la juventud desconoce muchas cosas de lo que se vivió mientras la banda terrorista ETA estaba en su auge. Entonces es bueno que se conozca. Ahora que no nos escucha nadie, ¿hay otro libro en marcha ya? Bueno, varias personas preguntan eso. Yo creo que tanto cualquiera de vosotros como yo mismo tiene historias para contar. Es cierto que los guardias civiles y los policías pues somos muy cautos a la hora de contar aquello que está relacionado con nuestra profesión o con nuestras actuaciones, porque tenemos esa cosa de que, bueno, todo eso que conocemos como consecuencia de nuestro oficio o cargo, pues debe quedar ahí con el sigilo necesario. Pero hay cosas que ya que en el aspecto más humano, como ocurre con esta novela, se pueden contar pues cómo vivimos, cómo sufrimos, porque detrás de un uniforme pues también hay un ser humano que sufre, que ríe y que tiene sus problemas.
Bueno, pues historias de estas para contar ahí para unas cuantas novelas, pero como suelo decir, si gusta, pues igual nos atrevemos a seguir escribiendo. Nosotros desde luego te animamos a que lo hagas porque es muy interesante lo que cuentas y la gente debe de saber hasta donde se pueda, claro está, pues lo que ha pasado mucha gente, lo que ha sacrificado mucha gente para que ahora tengamos un bienestar que nos parece normal, pero que no siempre fue así. Bueno, Sí, y a no ver si cabe duda salimos, que- perdón, a ver si salimos también en la gran pantalla, ¿eh? Sería un éxito ya. Bueno, al final si se lleva o no, no depende de mí, pero quería decir que eso forma parte de la memoria democrática también Mm, y debe conocerse porque es muy reciente, ¿verdad? Pues sí. claro que sí. Pues nada, chicos, no sé si queréis decirle algo más. No lo vamos a tener aquí al hombre todo el día, que ya lo hemos acribillado un poco. Lo que queréis decirle. Pues bueno, yo voy a decir que me ha encantado la entrevista. Eres un gran orador también y atraes mucho la forma de expresarte y es interesante oírte, la verdad. Bueno, yo os agradezco esos elogios. Alicia, Agustín y Carlos, que sepáis que siempre estaré a vuestra disposición para compartir una charla, un café, o con mucho gusto además. Y si es por estos temas, más aún. Igualmente, Acuérdate, Francisco, que gracias a vosotros se puede saber la verdad. claro que sí. En ese camino siempre me encontrará cualquiera. Como he dicho antes, guste o no guste, hay que contar las cosas como han sucedido. Y ahí me pondré todo el empeño. Sin duda, ¿eh? Muchas Pues gracias, nada, Francisco. simplemente decirte que ya formas parte de la familia de la Hora Azul y los micrófonos siempre estarán a tu disposición en este humilde programa para que nos cuentes todo lo que consideres oportuno y darte, por supuesto, infinitas gracias por habernos dedicado este ratillo tan interesante. Gracias a vosotros. Por mi parte, hay poco mérito en eso, ¿eh? Gracias a vosotros, que sois los artífices de que esto pueda salir al aire. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos ya con nosotros al primo de la bruja avería, el que andaba ahí con los cables tocando las narices. ¿Qué? ¿Cómo andamos? Pues mira que más complicado, pero ¿qué me has puesto aquí? Gástame en helados, pero no en todo esto, un montón de... Va, Dios mío, para una cosa sería que... Menos mal que hay gente decente por ahí. Vaya dos. Bueno, pues intensa la entrevista y con cosas muy fuertes. Sí, ¿verdad? Os ha gustado. Sí, a gente como él hay que darle un gran agradecimiento, porque ahora podemos pasear la gente normal por las ciudades del País Vasco. Sí, menudo trabajito. Vaya sacrificio han tenido ellos. Tengo que darle mi enhorabuena por el trabajo que han hecho. Sí, la verdad es que sí. La Guardia Civil, bueno, nosotros también, se han implicado muchísimo en el tema del terrorismo. Nosotros también, he dicho, ¿vale? Pero ellos sí, en tema de terrorismo estaban muy implicados. Sí. Pues nada, Carlos, que te vemos muy difuminado. ¿Vas a decir algo o vas a estar callado? Intento hablar, pero como me metéis, no me dejáis hablar. La verdad es que es una pena que esta gente, con todo lo que ha hecho, hayan estado apartados, alejados. Menos mal que te a salir libros, se empieza a ver entrevistas, se empieza a ver películas, que por fin, y que se sepa la verdad. Eso. No lo que se inventan, porque ahora está de moda inventarse la historia. La verdad de primera mano. Efectivamente. La verdad de primera mano. Sabe dónde ha estado y sabe lo que hay, por eso es bueno que sabe. Claro. Es lo que puedo ¿Qué decir. es lo que antes hablamos? Es que hoy en día, la juventud de hoy en día ignora, o sea, son ignorantes de ETA, de esos años en el País Vasco, todo lo que pasó, todas las muertes, el terrorismo en sí, porque toda la sociedad de entonces estábamos viviendo una situación caótica.
Y tú le dices, por ejemplo, a los chavales de hoy, ¿y quién era, yo qué sé, Josu Ternera? Y ahora, o Miguel Ángel Blanco. O Miguel Ángel Blanco, incluso. No saben quién Miguel Ángel Blanco, y algunos te dicen que quién es, quién era. No saben, o sea, no saben de este tema, de estos temas, desconocen muchísimo. Y esa es historia también. No solamente los protagonistas, la familia. Y las familias. Mujeres, hombres, hijos. Hombre, vaya. Yo es que, cuidado, Han sido vivencias muy duras, muy duras. Dicen los sabios que para no repetir los errores hay que recordar. Efectivamente. Efectivamente. La Hay memoria que es buena. recordar. Pues sí. Bueno, pues a mí me ha parecido una entrevista estupenda. Estupenda. Para Aparte- empezar, bueno, empezar o terminar el año, ya que Agustín no nos ha llamado durante toda esta temporada, Sí, es una entrevista muy buena. muy buena. Sí, se nota que lo estaba preparando ahí, cocinando y ha dicho ahora. O sea que... Agustín? Sí, sí. Venga, que... Sin prisa pero sin pausa, vamos haciendo las cosas. Sí, señor. Bueno, Bueno, pues a ahora ver, que sí, a ver, calentamos a ver. y volvemos a arrancar otra vez, que llevamos parados ver. mucho tiempo. A ver. Pues si no nos Bueno, hacemos chicos. mayores. ¿Eh? Os digo. Si no, Nos hacemos mayores y después ya no podemos hacer estas podemos cosas. hacer estas cosas. Bueno, sí. luego podemos hacer entrevistas sobre las enfermedades y los dolores y esas cosas. Eso. Bueno, Ya estamos momento- ahí, de también ahí. momento hay que dar tiempo. Ya ¿no? estamos ahí. Muy bien, Pero bueno. chicos, me alegro Pues de haber nada. estado otra vez aquí. Despide con tú y vosotros. Alicia, que eres la que conocía a nuestro entrevistado. Bueno, ¿qué os voy a decir? Ya lo habéis oído hablar, explicarse, su libro, los premios, su carrera profesional y como persona es, ¿qué os voy a contar? ¿Y Lo cómo conozco. era repite el título? Llueve sobre Ichaurrondo. Ah, muy bien. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego.